En base a la simulación, usted presenta la simulación y van a haber 3 preguntas ahí. Y responde. Entonces, eso tiene que practicarlo con el ayudante el día lunes. Ya, les repito entonces, no hay un simulador oficial. Y el lunes tendrían que hacer todas sus dudas con el ayudante. Yo voy a tratar de hablar con él este fin de semana. Listo, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, todo lo que yo le voy a procurar conseguir, lo voy a poner ahí al Classroom para que esté disponible. Bueno, jovencitos, un momentito, ya vamos a hacer las aplicaciones del circuito RLC. Hacemos las aplicaciones y vamos a tratar de simular algo en Aula Moisán ahora. Listo. Ahí está don John. John Diego, está entrando. John Diego. Buenas tardes, ingeniero. John, bien que entró. Ya tenemos 2 capítulos avanzados, ¿cómo es? Primer orden y segundo orden. Y ya está programado nuestro examen para el viernes 4. Y el día lunes está disponible mi clase para que usted pueda conversar con los alumnos, ponerse de acuerdo de la metodología del examen. Como son 100 alumnos, o 90, o 80, entonces tenemos que hacerlo sistemático. La idea sería que las preguntas sean en base a simuladores. Y una vez que se simule, para cada alumno una variable diferente, responda a 3 preguntas básicas de ese análisis. Y así le damos un tiempo y con eso evaluamos y sería práctico para no tardar mucho en la corrección y la calificación. Ese es el plan, Diego. No sé usted qué opina. Está bien, ingeniero, pero creo que está un poco próximo al tema de lo que es la evaluación, porque yo recién empecé el sábado 22, como estableció la jefatura de carrera, las prácticas. Mañana tengo una. Creo que en 2 o 3 clases no podría abarcar los 2 temas, que son el 7 y el 8, y aparte adicionarles el simulador. Por lo menos un poquito más podría recorrerlo, por favor. Podría ser para el lunes es primero, el siguiente lunes. Sí, el 7 creo que cae. Lunes 7. El lunes 7. Ya. Sí. Entonces tendrían más tiempo, ¿no? Pero sí. yo voy a continuar avanzando y eso no está pues bien, los alumnos. Está bueno. Sí, general. Ya vamos a tener que avanzar nomás porque si no es imposible cumplir. Ya, entonces vamos a cambiar la fecha, va a ser 7 de junio. Y está bien. Voy a poner aquí en el chat. Modificamos. Entonces, ¿va a ser en base a lo que es el Every Circuit, no? No, eso, claramente me preguntaron. Hay flexibilidad. Circuit puede ser el Aula Moisán, cualquier simulador, incluso en Excel ya hay circuitos. O usar otro más avanzado, libre. La cosa es que al problema personalizado, por ejemplo, la atención del alumno tal va a ser diferente a la atención del otro alumno. Y las impedancias van a ser diferentes. Entonces, o sea, cada alumno va a tener su propio examen. Ya. Pero hace su análisis, simula y responde a las preguntas. Entonces, esa sería, digamos, la metodología. Abriríamos a cualquier tipo de simulador, la cosa es que sea coherente. Ya.
O sea, o usted puede uniformizar con ellos, ya. Le pasaré este fin de semana unos problemas con el Every Circuit y usted me comenta cómo los ve el tema de cómo simularlo, ¿no? Pero cómo lo ve la respuesta. Usted lo ve, entonces usted véalo con los alumnos, eso. Ya. Pero no sé si el Every Circuit tiene para RLC. Si no tiene, busquemos el aula Moisán, ese que tiene respuesta forzada. Sí, el Every Circuit el que tiene para análisis. Ya, ok. Bien, ahí usted es el hombre que va a dar la pauta para que todos tengan esa oportunidad de evaluar, de analizar con el Every Circuit. ¿Listo, Diego? Ya nos vemos. Listo, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, Diga. tengo una duda. Al momento de ya simularlo, un ejercicio, un ejemplo, ¿cómo lo hacemos para, digamos, para enviárselo, digamos, le sacamos captura, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo qué? O directamente y damos para responder la pregunta del simulador. Eso, digamos, si tiene un circuito RLC con las condiciones X, Y, Z, se lo simula y usted tiene la gráfica. Entonces yo le puedo decir, usted indique el valor de la tensión para el valor de 2 tau. Entonces usted agarra en el simulador y le pone tensión 2 y le va a dar, o lo calcula, el valor final. Para el tiempo de 2 tau, ¿cuánto era la tensión o cuánto es la corriente? Sí, ya lo entiendo, ingeniero. Gracias. Esa sería una alternativa. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando el tiempo es infinito? ¿O qué pasa cuando el tiempo es menor que 0? O llega el valor máximo. Así van a salir las preguntas. Como les dije, producto de una vez obtenida la curva, ya usted puede hacer las respuestas que uno le pregunte. ¿Listo? Sí, listo, ingeniero. Gracias. Ya comenzamos aquí. Ya estamos viendo ahí aplicaciones. Estas aplicaciones son del circuito RLC. No son tan extensas como el circuito RL o el RC. Pero miren esta aplicación para que se fijen. Sistema de encendido de un automóvil cualquiera. Cualquier vehículo, ya lo simulamos esto con el RL antes. Antes lo simulamos con el RL. Pero ahora le hemos incluido un capacitor. Ahora ya hay un capacitor. El capacitor es el que va a entregar la energía para que la corriente que pase por el inductor haga una inducción de L para que la chispa salte por la bujía.
¿Recuerda? Antes no había ese capacitor. Suponíamos, ahora el capacitor va a entregar una mayor cantidad de energía porque él almacena su propia energía. Almacena una energía previamente cargada. Ya, estudiemos esto. El circuito entonces tiene para un tiempo t menor que 0. Cuando está el tiempo es menor que 0, esto es Está igual a cerrado. 0, se abre. Entonces, en el t menor que 0, ¿cómo sería? Tiene que estar cerrado, ¿no? Si está cerrado, este capacitor no se puentea y tendríamos un valor con 12 voltios, tendríamos una corriente inicial que pasa por este circuito. En tiempo menor que 0, la bobina, la fuente, tiene 4 ohmios, viene por acá y esto es como si fuera un puente. Ya sabemos. Sería para t menor que 0 y ya tenemos cargada el capacitor, está cargado. Antes se cargó el capacitor, está cargado. La corriente inicial es, ¿cuánto sería la corriente inicial? Sería I de 0 es la tensión de los 12 voltios sobre los 4 ohmios. 3 amperes es el valor inicial. Pero lo que a mí me interesa es, y yo también sé cuánto es B sub 0. B de 0 también sé cuánto es. Me va a decir, la fuente 12 voltios a la batería y el alternador. El resistor de 4 representa la resistencia de los cables del alambrado. La bobina está como 8 milihenry. Entonces, el capacitor es de 1 microfaradio, conocido como condensador en mecánica automotriz. Está en paralelo con el interruptor. En el siguiente ejemplo se determinará cómo se emplea el circuito RLC en la generación de la tensión. A mí me interesa saber cuál es el valor de la tensión inducida. Para que salte una chispa en el aire, se necesita más de 12.000 voltios. ¿Cómo es que un capacitor y una batería pueden hacer eso? Aquí se va a inducir, bien, pero esto no es práctico. En la práctica se usa un transformador para elevar a 16.000 voltios. Buenas noches, ingeniero. Disculpe. ¿Ya? Disculpe, ingeniero, pasa. ¿Aló? Omani Condori, llegó muy tarde, están llegando muy tarde. ¿Qué hacemos con estos jóvenes? ¿Los dejamos o no? Ya. ¿Qué me decía? No, ingeniero, pasa que mi celular se va a apagar y justo acabo de llegar a mi casa con la computadora. Acabo de poner mi otra cuenta. Si podía entrar con mi computadora para aceptarme. Ya, ok. Voy a aceptar todo, carácter. No se puede, ¿no? Ser estricto en la vida. Ya, jóvenes, esta es la idea. Esto lo vamos a ir estudiando ahorita. Ya. O sea que una BL es lo que estoy buscando, una tensión inducida alta
para que produzca la chispa y la bujía funcione. Bueno, entonces, ¿cuánto era? 3 amperes la corriente inicial que hemos visto. ¿Y por qué decimos que el capacitor está en cero? ¿Por qué el capacitor no tiene carga antes de que se abra ese capacitor? ¿Por qué no tiene carga este capacitor? Porque está cortocircuitado. Si había algo, se ha salido, entonces no hay carga, ¿no ve? Está en corto esto. Por eso que no tiene carga. Pero inmediatamente cuando se abre esto, comienza a cargarse. Por eso es que miren, el más de acá, el positivo de la batería está al positivo del capacitor. Pero esto va a ser cuando T sea mayor que 0. Miren, entonces ya 3 amperes, ya sabemos por qué es 3 amperes y sabemos por qué es 0. Bueno, ahora se abre el interruptor y hay corriente por el capacitor. Pero como I de 0 negativo es igual a I de 0 positivo, ley de continuidad, entonces copiamos estos valores y ya cuando el capacitor comienza a tomar carga, ya hay una variación de corriente en el capacitor. Comienza a variar la corriente en el capacitor. De 0 a máximo, porque estaba sin carga. Entonces ya, vamos, ecuación de Kirchhoff. La tensión de la batería, R por I, más Faraday, más B del capacitor. Todo igualado a 0 cuando la batería se le cambia de signo. Entonces, ya tenemos una información. Dicen que esta variación para el tiempo T mayor que 0, a 0, es también 0 porque, bueno, nada cambia instantáneamente. Era 0 antes, por lo tanto también no hay inducción, 0. Si esto es 0, 0 sobre L es 0. No hay, la variación de corriente al inicio es 0. Vamos. ¿Qué pasa en el tiempo largo? Aquí lo dibujamos. En el tiempo largo, el capacitor se va a descargar. ¿Sí? Y al descargarse, ya no va a tener carga nuevamente, la corriente va a ser 0. Pero vamos a ver la inducción. En el infinito. T infinito, el sistema llega al estado estable, de modo que el capacitor actúa como un circuito abierto. O sea, vuelve a suceder el capacitor se abre, el capacitor, se cierra esto, y esto es la chispa de la bujía. Cuando el tiempo es muy grande, el capacitor actúa como un circuito abierto. Por lo tanto, el B de acá ya hace que la corriente acá sea, vamos a conocer esa corriente. ¿Cómo varía la corriente I? Aplicamos otra vez la
batería, R por I, aquí está. Entonces, esto de acá es BC, B del capacitor, más al inicio. Final menos inicial. Voy a volver a hacer eso. Entonces aquí estoy viendo una resistencia. Aquí está la I, esta I. 12 voltios igual a R por I más la inducción L de I de T más lo que sucede en el capacitor. ¿Qué sucede en el capacitor? Hay una carga, se está descargando el capacitor. Esta es una carga instantánea y esta es la carga inicial. Bueno, entonces, al derivar esto, la segunda derivada queda una ecuación de segundo orden homogénea. Lo que pasa es que este capacitor, después que se pasó un tiempo, se cargó y tiene un valor inicial. Y ese valor inicial hay que agregarle al valor de la corriente que pasó antes del cierre. Este concepto de aquí, a ver si lo podemos revisar. Esto es ley de Ohm, RI, inducción, y este es el concepto de la carga. La tensión del capacitor más el valor de la carga Q sobre C. A ver, acuérdense de esto. I es dQ sobre dt. ¿Sí? Entonces, si yo de aquí despejo, Q es igual a I por dt. ¿Ya? Y esto es dQ. Y si yo integro esto es Q integral de I por dt. Pero como tensión es Q sobre C, yo tengo que dividir esto entre C y esto entre C, y esta es la TB instantánea del capacitor. ¿Ok? Entonces esta es la que se está originando al variar la corriente, más el valor de la precarga. A ver si se ve eso. ¿Ok? Este BC había sido cuando se cerró esto, se cargó y se cargó completamente. Y cuando se carga completamente se abre. Entonces esa carga de acá con la carga que se incrementa al salir esto. Ok, así sería. Y tenemos una ecuación de segundo orden homogéneo. Con esto estoy explicando el cambio en la tensión del capacitor, pero instantáneo, y este es el cambio, el valor inicial. Bueno, esta ecuación diferencial es homogénea, teniendo la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Se conoce el alfa, que es constante de amortiguación o de amortiguamiento, y omega 0, que es la frecuencia propia o de la frecuencia de oscilación. La frecuencia de, a ver, ¿qué era omega 0? De resonante, omega 0. Entonces ya tenemos los dos valores, aplicamos esta al discriminante y vemos que es parecida a este valor, ya lo hemos calculado. La frecuencia natural amortiguada es omega D, muy parecida a omega 0, y tenemos la forma, esta forma es así, y ahí
Ahí, se llama amortiguación. Eso es una amortiguación oscilatoria. Listo. Estamos estudiando un circuito útil en automotriz. El capacitor sin carga, se abre el switch, se carga ese capacitor y después de cargarse, el circuito queda abierto y comienza una descarga hacia la bobina, y la bobina tiene una inducción que es la ley de Faraday, L de I de T. Esa inducción es la que estamos buscando para ver qué tensión llega a los bornes de la bujía para que produzca una chispa. Teóricamente eso es así, pero prácticamente necesita un transformador que eso ya sería para elevar a 10.000 o 18.000 voltios. Y hasta aquí entonces ya tenemos el comportamiento es del tipo amortiguado oscilatorio, más, menos, más, menos. Carácter Christian Che. Bueno, entonces, la tarea es conocer esta forma exacta. Esta es una, con la constante A y B, esta es una solución general. Nos interesa una solución particular, para eso vamos a aplicar estos conceptos. La corriente en el sistema estacionario, en el estado estacionario, es igual a la corriente al final, un tiempo muy largo, cero. Miren, esto está, al final esto es cero. La corriente va a ser cero, ya sabemos. Bien. Conociendo esto, ya armamos nuestra ecuación completa. La transitoria más la estado estacionario. Ponemos toda la información ahí. Esto era más cero, ¿no? Pero no, como era cero, ya no se incluyó acá. Luego, esto es complicado, ¿no? Hay que derivar, igualar a cero. De ahí sale la constante A y la constante B. Si hago que T sea cero, seno de 0, coseno 1, y a la 0 nos sale esto. Faltaría entonces B. A es 3, faltaría B. Para B hay que hacer esto. Bueno, comenzamos a derivar, ya se complicó la cosa. Tenemos otra ecuación y hallamos B. Y por último tenemos la ecuación. Esta es la ecuación particular, la solución particular. No tiene constante. Bueno, conociendo I, hallo la inducción. Multiplico por L y había sido menos 268 voltios. A ver, ¿quién se anima a dibujar esto? Entonces dice así. Lo dibujamos. Aquí va a estar 0. Aquí está menos 300. Esto crece, decrece. Si fuera positivo, esto vendría de aquí. Pero como es negativo, esto es al revés. Por el negativo del exponente es un decaimiento. Pero esto es contrario a eso, entonces esto es crecimiento. Entonces, desde menos 268
Se va a cero esto. Pero oscila. Vamos a orar. Este orador, ¿no? Ya. Entonces, aquí está menos 200, menos 250. ¿De qué? Va y crece. Y hace una oscilación y se vuelve cero. Esta sería la inducción BL en el que va a ir a la bujía. 268 voltios no es una tensión muy grande. No es suficiente para un chispazo. Entonces, lo que les decía ahí, utilizaremos un transformador. Ya, entonces, miren, si yo no tuviera, si fuera positivo el signo, esto fuera un decaimiento. Pero cuando está con un signo menos adelante, es lo contrario, es un crecimiento. Ya, entonces, vamos a guardar esto. Ya, veamos por qué esto. Esto tiene un valor máximo cuando el seno es unitario. Entonces, cuando es pi medio, ahí tendremos el valor máximo de, en el tiempo t de 140 microsegundos. Entonces, el valor máximo va a ser en 140 microsegundos. En 140,5. Y aquí le ponemos microsegundos. Ahí el valor máximo. Entonces, en el tiempo T0, la tensión del inductor llega a su valor pico de 259. Entonces, esto había sido 259. No es 268, es 259. Aquí está el valor máximo. Bueno, aunque esto es muy inferior al rango de tensión entre 6.000 y 10.000, un dispositivo llamado transformador, algo así como esto, va a hacer que la chispa salte para que opere el motor. O sea, así sería esto. Con 12 voltios logramos 6.000. Con 12 voltios logramos 6.000 a 10.000 voltios. Este sería ya algo más práctico, algo más real. Bueno, usted me va a decir, pero ahora ya son electrónicos. Esto era... Este libro es del 2015 más o menos. Del 2015. Y no hay ni un comentario acá de obsoleto. Ahora siguen siendo 12 voltios las baterías. Siguen habiendo inductores. Lo que podría cambiar acá, podría ser un sistema de rectificador y electrónico, para que tengamos, en vez de la inductancia, porque la inductancia, de repente, esta inductancia de aquí, se la utilice de otra forma con la electrónica. No tengo conocimiento de un circuito nuevo de encendidos de automóvil. Siempre la chispa va a existir.
porque hay que quemar el combustible. Y eso es como una bujía, y la bujía tiene que tener una inducción. La inducción, la máxima es 259. Este valor se ha calculado para T sub 0. T sub 0 ha sido 140 microsegundos. Esta sería una aplicación supuestamente es real. No sé, podríamos ver en internet encendidos modernos. Esto es para los electromecánicos, los que trabajamos con inductores. Bueno, vean, esta es otra aplicación. Este es un circuito suavizador. Cuando hacemos una rectificación, no es suave, es totalmente, los ángulos son, ahorita vamos a ver, miren, aquí yo tengo una onda. Aquí vale 4 voltios hasta este valor. Después vale 10 hasta este otro valor. Luego se invierte y vale menos 2. Y continúa hasta hacerse cero. Esta es una onda que se genera y se inyecta a un circuito. ¿Qué pasa con esto? Queremos ver cuánto es la tensión en el capacitor. Con el circuito RLC vamos a suavizar esto. Veamos, esa es la idea. Una serie de pulsos se aplica al convertidor digital analógico. Este es un convertidor digital analógico. Digital es de una tabla, valores de una tabla a una función continua. Digital, analógico. Lo analógico es algo continuo que se ve, y lo digital es algo que a paso, como una tabla, para T, de T. Electrónica pura, de digital a analógico. Pero esto no va a salir suave. Hay que usar un circuito suavizador. ¿Cuál es ese? Este es el circuito suavizador. RLC. Entonces vamos a ir vamos a suavizar esa señal que entró. Vamos. Para ello, usamos todas las ecuaciones que hemos aprendido, o si no, un simulador. Y en el simulador, en el capacitor, no vamos a tener esas ondas así, esas ondas rectangulares, vamos a tener suavizado. Esto era así, se suaviza. Entonces, esto es digital y esto es lo analógico. O lo continuo también, continuo se llama. Esto es continuo. Hemos logrado suavizar la entrada digital para que sea muy suave y de forma continua. Este problema se resuelve en forma óptima mediante el PSpice. ¿Ya? El esquema ya se vio antes en el otro ejemplo y hay que conocer la herramienta. Análisis del ajuste del transitorio.
Esto es con el PSpice, pero nosotros podríamos usar las mismas ecuaciones y hacer el dibujo. Aquí tenemos entonces la segunda aplicación. ¿Quién se anima a hacer esto usando mete una señal así, cuadrada, y saca una señal suave? Parecido a esto, esta señal suave, pues, ¿no? Esta señal aquí, ¿cómo era? ¿Cómo se grafica esto? Con exponencial. Pero puede que sea así también, que salga esta de acá, con el seno suaviza. Seno por exponencial suaviza. Entonces, al tener RLC, suavizamos la salida de la tensión en el capacitor. El que quiera hacer esto en otro programa, que lo haga. Si lo muestra y si lo puede valer como una buena referencia para el alumno, que lo haga. Eso sería, aquí, miren, esta otra onda, yo la puedo graficar, ¿sabe cómo? Así. Le pongo el tiempo acá y le pongo B acá. ¿Cuánto vale en tiempo cero esto? Vale 8. ¿Y cuánto vale en 1? Sigue valiendo 8. Sí, hasta aquí vale 8. Pero en 2, ¿cuánto vale? Vale 7. ¿Y cuánto vale en 2? Vale 7. En 2 también vale 8. Yo puedo graficar estos puntos. Esto se llama digital o tabular y se convierte en una función suave. Esta bien podría ser seno de omega t por Edgar. Esto lo va a suavizar. Bueno, con esto sería primer y segundo capítulo para el examen. Ya saben cuándo va a ser. Este lunes, el siguiente, lunes 7 creo que era. Miren este resumen. Hay que leer esto. Todo esto es concepto. A ver, ¿cuál es una de estas? El circuito de encendido de un automóvil y el circuito de alisamiento. Alisamiento es suavizamiento. Son aplicaciones usuales del material analizado en este capítulo. Miren, ¿esta es una pregunta o qué es esto? O es el circuito de encendido de un automóvil y el circuito suavizador son aplicaciones usuales del material analizado en este capítulo. O sea, vamos a seguir viéndolo. Es decir, pregunta de repaso. Miren, aquí no hace falta un simulador. En T menor que 0. En T menor que 0, esto está abierto. Entonces, esto es así. Se abre acá. Este es un puentecito. La pregunta, en T menor que 0, justo antes de que el interruptor se cierre, es de 0 voltios, 4, 8 o 12. Sería entonces, sería 12 entre 2 nomás, ¿no?
Sería esto. Esta es la curva. ¿Cuál es? 12 entre 2, ¿cuánto es? 6. Sí. Ah, aquí hay otra resistencia más. En paralelo, ¿no? Esto se abre. Entonces, esto se cierra acá. Justo antes de que el interruptor se cierre. Justo antes de que el interruptor. Entonces esto está abierto. 12 aquí. 6. Ya, entonces analicemos esto. Cuando esto está abierto acá, aquí está abierto, aquí hay tensión. Antes de cerrar, está con rojo el circuito. La pregunta es la tensión del capacitor. ¿Cuánto es la tensión del capacitor? Entonces, aquí, ve el capacitor, ¿cuánto es? 0, 4, 8 o 12. ¿Qué dicen ustedes? Antes, ingeniero, si estaría antes de que se cierre, sería 0 porque el capacitor está cortocircuitado todavía. Está cortocircuitado con este otro de acá. Ajá. Sí. Ah, Sí, ¿no? Está cortocircuitado, entonces 0. Ese sería el análisis. Está bonito, ¿no? ¿Alguien, otra opinión ahí? Y aquí este de acá. En el RLC, en serie, ¿qué tipo de respuesta producirá esto? Sobreamortiguada, subamortiguada, críticamente. ¿Cómo hacemos? Aplicamos la ecuación, ¿no? Esto es R sobre... Hay una... Y aplicamos... haciendo las ecuaciones sabemos qué tipo de amortiguamiento es este. ¿Ok? Esto es calculando alfa y calculando omega. Ya. Aquí también, pues, calculando alfa y omega sabemos qué tipo de situación es. ¿Qué pregunta? Esta es la del joven que me ayudó, 8.1, ¿no? 8.1. Ah. Bien, ok, correcto. Ya, entonces esto lo vamos a... 5 minutos tienen para que descansen. 5 minutos, luego vuelvo. Anotamos la asistencia, ingeniero, en ¿Ah? el chat. La asistencia. Sí, tienen que anotarse en el Zoom, en el Zoom. En el Zoom.